adecuado por todos los problemas de la lluvia, etc. Vamos a comenzar entonces con el profesor Pedro Castro Guillén, quien es economista e historiador, profesor titular de la Central, con doctorado en Ciencias Económicas y Sociales y doctorado en Ciencias Políticas, profesor del doctorado de Ciencias Políticas. Mi amigo. Profesor, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Yo voy a hacer una presentación de este trabajo, que es un trabajo más largo, pero que para razones de presentación pues lo resumí. Prescindí del aparato crítico, prescindí de citas para no hacerlo extremadamente extenso. Solo dejé las citas que considero más importantes, bueno, cosa bien relativa, pero entre cosas están solo las citas que considero imprescindibles para esta presentación, pero digamos las citas, las que no voy a leer de manera expresa, pues puedo más o menos expresar su contenido. Y comienzo de esta manera. El pensamiento de Marx en el siglo XXI es un pensamiento que mantiene una significativa presencia por ser una referencia insolayable de la ciencia social, destacando el hecho de que Marx fue un pensador que dividió el siglo XX, uno de los más turbulentos en todos los sentidos imaginables de la historia de la humanidad, y en él se consolidaron las ciencias sociales de la modernidad. Ya sea que hablemos de economía, sociedad, humanidades, antropología, si descontamos la economía, el pensamiento social contemporáneo se escribió desde el bando de los seguidores de Marx o de aquellos que estaban en su contra o buscaron alternativas frente a los retos que plantearon las ideas de Marx. La modernidad, tal como la conocemos y la vivimos, es un tiempo demasiado marcado por las ideas de Marx como para ignorarlas. Lo que consideramos sería un grave error, porque como le hemos indicado, es muy profunda la huella que aún permanece de este gran pensador. Pero aclaro, no es nuestra intención ocuparnos del marxismo, sino del pensamiento de Marx. Son dos cuestiones diferentes. El marxismo nos llevaría a una serie de consideraciones que nos pudieran alejar del punto focal de esta ponencia, que es el pensamiento de Marx. Nuestra aportación en esta presentación se limitará a presentar algunas ideas respecto de su concepción del mundo moderno, en la medida en que pensamos que es uno de los constructores de la modernidad, tanto en términos de su interpretación de la situación existencial en que le tocó vivir y su propuesta teórica. Más un pensador moderno. Durante todo el siglo XIX y XX hasta hoy, la sociedad moderna está definida en términos de la naturaleza, de su naturaleza económica. Los países se clasifican de acuerdo a su grado de desarrollo capitalista, que fue el centro de las preocupaciones intelectuales de Marx, y aquello por lo que fue acusado de economicismo, por su privilegio de la naturaleza ilógica del capital frente a cualquier otra preocupación o elemento en la definición y características de la sociedad contemporánea, como su configuración institucional, organización burocrática, orientación ética, como fue el caso de Weber, o en el caso de definiciones funcionalistas o sistémicas de autores como Parso, Quito y otros. Es decir, es conocido por todo el mundo la división Marx, infraestructura, superestructura, en la cual las cuestiones superestructurales eran epifenómenos de lo que ocurría en el ámbito de la infraestructura económica. Marx fue, en un sentido ineludible, un economista clásico. Esto es central de Marx, porque el término economía política trae como punto privilegiado las relaciones de poder, que son el núcleo a partir del que Marx construyó su concepción del capital y su consecuencia, la división de la sociedad en clases. Es a partir de la economía política desde donde Marx construye su visión del mundo moderno, un original edificio intelectual sobre el que desarrollar la naturaleza y la lógica de la sociedad contemporánea. Marx fue un pensador profundamente original en su programa de investigación, a partir de la economía política. De hecho, una de las principales críticas que recibió de amigos y enemigos fue su excesivo economicismo.
fue su pretensión de deducir todo el conjunto de las categorías sociales del núcleo de lo que llamó el modo de producción capitalista, que sería la base de la formación económica y social capitalista. Su teoría, aparte de esto, está su teoría de la ideología y los conceptos de alienación, reificación y cosificación. Es decir, no hay área de las ciencias sociales en donde los términos alienación, reificación y cosificación no estén presentes como problemas teóricos importantes. Destaco el hecho de que Marx es un pensador económico original, a pesar de siendo un económico, miembro de la escuela de la economía clásica, porque mucha gente ha planteado que Marx es simplemente un capítulo más de la economía política que comenzó con Smith, Ferguson, Ricardo, etc., lo cual no es exactamente así. El programa original de Marx en su investigación económica sobre el capital es original y no una mera copia de la escuela económica clásica. Y vamos a explicar por qué las siguientes líneas. La visión del mundo moderno, Marx, la visión del mundo moderno, la visión de Marx del mundo moderno. La visión del mundo moderno de Marx es una visión fáustica, totalizadora, imanentista, cosa que hereda de la cultura germánica, no solo de su maestro Hegel, sino de Goethe, de Kant, de Fischer, de Fichte, de Schiller, entre otros. Y se va a emparentar con la imagen de la modernidad de un Baudelaire, de un Eliot, de un Artaud, de un Stein, de un Schoenberg, de un Kafka, entre otros grandes que dedicaron sus energías a la comprensión del mundo. Pero esta visión totalizadora de Marx, en Marx, carece de toda intención de hacer desaparecer los contrastes violentos que significan nuestro tiempo. Allí se percibe de inmediato el genio del filósofo de Treve, cuando es capaz de comprender esta grandiosa totalidad que es la sociedad contemporánea en su unidad, y qué duda cabe que en esto sigue a su maestro Hegel, que concibe la unidad como punto de la máxima diferencia, como A, que contiene no A, y donde se pueden deducir las diferencias que componen lo real. Marx, siguiendo a Hegel, sabe que está frente a una nueva época, a diferencia de cualquier otra de la historia de la humanidad. De hecho, esto le sirve para desarrollar una teoría de la historia, desarrollando categorías desde los conceptos de modo de producción y formación económico-social. Este es un punto muy importante porque Hegel es el creador del concepto de época, de nueva época. No hay otro pensador antes de Hegel que desarrolle el estar en una nueva época, en que el mundo vive una nueva época antes de Hegel. Por eso Hegel es el filósofo de la historia por excelencia, ¿no? Y por eso Marx es un pensador económico de la economía original, porque piensa la economía capitalista en términos de una nueva época, de una nueva etapa de la humanidad. Marx logra concebir la modernidad como un complejo totalizante que desarrolla sus fuerzas desde el interior, desde su interior. No necesita recurrir al cielo de las ideas especulativas para exponer las leyes de su desarrollo. La sociedad moderna tiene como su principio explicativo la fuerza del capital, que unifica el espacio moderno, que a su vez es la fuerza determinante de sus diferencias. Este permanente choque entre identidad y diferencia es lo que hará de la sociedad contemporánea una unidad cuyo despliegue en sus diferencias constituirá todas las esferas de lo real. Marx comprendió mejor que nadie el mundo que se desplegaba ante su experiencia vital, las inmensas posibilidades que la sociedad burguesa contenía en su seno. No era solo que se estaba frente a la era de los grandes desarrollos de la tecnología que posibilitaba una movilidad en tiempos sin precedentes, de un modo de producción que unificaba el mundo, que no permitía espacios masivos. El nuevo capitalismo definiría el mundo entre los nuevos amos y las nuevas servidumbres. Marx penetró en los secretos de esta nueva forma productiva, como no lo hizo ningún otro economista, exponiendo con crudeza todas sus posibilidades, no solo económicas, sino societales y culturales, y la forma como se conectaba con todo el complejo social que permitía ver el proceso de transformación que se desplegaba desde mediados del siglo XVIII, como un solo proceso unificado con enormes consecuencias para el presente como para el futuro de la humanidad. Marx era un fiel
seguidor de la Ilustración, en cuanto comprendió muy rápidamente las posibilidades liberadoras del capital. La nueva organización de la producción en las relaciones entre el capital y el trabajo llevó a una economía con unas capacidades productivas sin precedentes. La nueva división del trabajo implicaría unos potenciales de producción que no tenían límites desde el punto de vista de las posibilidades de liberación del hombre. Tanto ello fue así que Marx, en una de sus obras fundamentales, donde ya apuntaba su teoría de la revolución como expresión de la emancipación social del hombre como algo que estaba contenido, de la emancipación del hombre, de la emancipación social del hombre como algo que estaba contenido dentro de la sociedad burguesa, como fue escrito en el Manifiesto Comunista, reconoció el carácter revolucionario de la burguesía. De hecho, el que la burguesía fuera la primera clase revolucionaria, la protagonista fundamental en la creación de la sociedad burguesa. Ella sería la primera que actuaría como un actor social transformador y de hecho le serviría para construir el proletariado como una clase universal revolucionaria. En este sentido, plantearía Marx lo siguiente. Esto es cita de Marx en el Manifiesto Comunista. La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de la fuerza de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química, la industria y la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo como por encanto, como si se saliera de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Pocos autores han hecho un elogio también ejecutado y pertinente sobre el carácter revolucionario de la burguesía. Pero esto es lo que le da la pista a Marx para ver la globalidad de la sociedad moderna, el enorme potencial de su desarrollo como sociedad presente, pero también, y esto se constituiría fundamental en el pensamiento de Marx, en su potencial transformador del modo de producción capitalista. Marx va más allá de lo que se ha logrado, de su potencial, sus posibilidades, a partir del conjunto de contradicciones que bullen en el seno de las relaciones capitalistas. Otra cita: una revolución continua de la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos quedan rotas. Las nuevas se añejan antes de haber podido cosificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esta es una de las frases más célebres y más citadas del Manifiesto Comunista. Todo lo sagrado es profano. Los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. La sociedad entra, termino la cita, la sociedad entra en un proceso de transformación permanente, en un tiempo de revolución, en tanto y cuanto ha perdido su fundamento religioso, su sometimiento al poder monárquico que se basa en la servidumbre frente a un señor investido de poder divino. La sociedad puede ser ahora movimiento puro, cambio perpetuo, pero tiene que sacar de sí su fundamentación. Si la sociedad burguesa tiene que sacar de sí misma su propia fundamentación, en tanto y cuando se han secado las fuentes externas, se ha secado la fuente religiosa y de cualquier otro tipo, metafísica, etc. Tiene que sustentarse en las relaciones recíprocas entre los hombres. Fuera de esto no hay nada. Allí reside el materialismo de Marx. La sociedad capitalista es una sociedad que en la medida en que no se puede estabilizar, no puede dejar de revolucionar las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, se convierte en un dispositivo artificial que ya no obedece a ninguna ley natural o divina, que no esté a cargo de la propia acción humana. En este sentido, la sociedad burguesa es una sociedad podrida, que necesita de la crisis, de su revolucionar permanente para desarrollarse. La crisis que más que construir un aspecto negativo del capitalismo, es un motor más confiable para impulsar hacia adelante
como lo vimos en la cita anterior del Manifiesto Comunista. Y esto es muy importante porque a veces uno escucha el capitalismo está en crisis, el capitalismo está en crisis, y por eso el capitalismo va a morir. No, el motor del capitalismo es la crisis. El capitalismo, cada crisis la impulsa hacia arriba. Es decir, por eso digo, uso esta frase un tanto melodramática de que la sociedad burguesa es una sociedad podrida, porque efectivamente el capitalismo morirá de cualquier cosa menos de crisis, ¿verdad? Es decir, serán otros aspectos los que conducirán al capitalismo a su desaparición histórica, pero su motor fundamental es la crisis. Y eso tiene que ver un poco con el pensamiento de Marx. Marx es de la época en que están haciendo la termodinámica, y Marx es un poco el paradigma en términos de su época, es el paradigma de la termodinámica, y de ahí viene esta concepción de Marx. Aquí, en este movimiento de cambio compulsivo a la sociedad burguesa, es donde Marx identifica las posibilidades de la sociedad futura, donde Marx ratifica su condición de pensador ilustrado, aunque siempre distinga su condición materialista de los materialistas del siglo XVIII, como una sociedad donde se puede alcanzar la emancipación humana en la medida en que la clase burguesa ha logrado liberar energías inimaginables en las nuevas relaciones de producción y fuerzas productivas que el capital posibilita. Más y la inversión de la dialéctica hegeliana. El término dialéctica está referido en Marx sin que haya lugar a dudas a la filosofía hegeliana. Él es un hegeliano y su referencia teórica fundamental es el filósofo de Stuttgart. Esto es muy importante porque el propio Marx, en el prólogo segundo, la edición alemana del Capital, dice que él utiliza, esto es una de las citas que viene, pero dice más o menos que él utiliza la dialéctica de Hegel en forma invertida. Pero párrafos más adelante vuelve a rectificar su condición de hegeliano frente a posiciones que él considera mucho más mediocres, mucho menos afortunadas que la del pensamiento de Hegel. Para Marx, la ciencia es la ciencia, igual que para la Hegel, es la ciencia de la dialéctica. Es decir, la ciencia de la dialéctica tal como esto no es una frase, es la ciencia dialéctica en la medida en que Hegel la expone en la lógica, en la ciencia de la lógica. Son 3 tomos de la ciencia de la lógica, en su de la ciencia filosófica, y sobre todo en el texto también la filosofía del derecho de Hegel, a que también Marx le dedicará un importante crítica. Y en este sentido, en la crítica, para Marx es el hecho de que para Hegel el desarrollo, es decir, la historia para Hegel como filósofo de la historia es que la historia se desarrolla en términos de contradicción. En este caso, el término fundamental es Aufhebung, superación, conservación. Y a partir de esa diferenciación del concepto, el concepto se diferencia creando una esfera de lo real o una nota de lo real o una atribución de lo real, y esa diferencia luego regresa al propio pensamiento, digamos en términos de un en sí para sí, o en términos de apropiación de la conciencia de un cierto contenido. Es decir, en ese sentido la dialéctica hegeliana es idealista, porque a pesar de que el concepto se diferencia en alguna esfera de lo real, siempre eso es de alguna manera ilusoria, porque lo que termina siendo real es su regreso a la esfera de la conciencia, el reconocimiento de esa nota, de esa atribución en la esfera de la conciencia. En ese sentido, repito, Hegel es un idealista, y no solamente es un idealista, Hegel es un filósofo que repudia de manera absolutamente contundente todo empirismo y todo materialismo, todo sensualismo, todo aquello que tenga que ver con lo sensible. De hecho, hay pasajes magistrales en la obra de Hegel en donde, digamos, valora de manera bastante dura y negativa la filosofía del conocimiento de Kant, mientras que alaba y admira
su filosofía moral, la filosofía moral de Kant. Es decir, eso está claro en Hegel, y creo que eso yo me atrevería a decir que Marx lo puede compartir. Para Marx, aquí comienzo, digamos, por qué Marx es decir, de qué forma trata Marx la dialéctica. Para Marx la realidad se deduce de la actividad humana, de su experiencia. Es el trabajo humano lo que constituye el núcleo de la praxis social del hombre y lo que genera la sustancia social. No es un sujeto pensamiento, de donde surge como predicado los determinantes de la realidad social, sino al contrario, es desde la realidad de donde el sujeto se constituye y constituye la realidad. Esto suena demasiado empírico, o sea, demasiado observación empírica, y es necesario, por lo que dije anteriormente, aclarar esto. Es decir, para Marx no es y lo condena seguida